Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor primeramente por estar en este lugar y por la invitación, ¿cierto?, de poder venir a compartir con ustedes la palabra del Señor, que como siempre digo, uno se pone muy nervioso al estar acá, al tener que entregar la palabra del Señor, pero siempre, y considérenlo, es una bendición poder exhortar la palabra del Señor, amén, porque cuando uno prepara algo que el Señor ya puso en nuestro corazón, tenemos que sumergirnos aquí en la palabra, ¿cierto? Y también analizarnos y tomar esta palabra primeramente para nuestra vida. Amén. Así que Danielita ya oró, pero igual le vamos a dar gracias al Señor. Amén. Gracias, Padre eterno del cielo, le damos en el nombre de Jesús por estar aquí. Gracias por esta oportunidad, Señor mío, de poder hablar de su palabra. En el nombre de Jesús yo le ruego que bendiga a cada joven que está aquí en este lugar, Señor amado, que sea usted bendiciendo sus vidas, que sea usted, Padre eterno, tratando también con sus corazones, Señor, que sea usted tomando en sus manos las preocupaciones, las dificultades que ellos puedan tener. En el nombre de Jesús les damos gracias, Padre eterno, ábrenos a través de su palabra, Señor, y que esta palabra también, Señor amado, pueda servir y edificar a otros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y los voy a invitar a leer, veo que varios tienen su Biblia, a buscar en el libro de Daniel. Amén, en el libro de Daniel, en el capítulo 12. ¿Lo tienen? Daniel 12, vamos a leer el versículo 2. Y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. ¿Alguien me puede decir qué fecha es hoy? 11 de junio. Amén. ¿Están seguros de eso? Sí. Sí, estamos seguros. Estamos viviendo en el 11 de junio, ¿cierto? Y para atrás también uno puede recordar muchas fechas, muchos acontecimientos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi cumpleaños es un 19 de julio, falta poquito para mi cumpleaños. También me puedo acordar perfectamente bien que me casé un 19 de julio y que tuve 2 hermosos bebés un 15 de marzo del año 2000. Hay cosas, hay acontecimientos que no se nos olvidan y que los sabemos, ¿cierto? Porque ya los vivimos. Entonces tenemos claridad de aquello, ¿cierto? Y quiero decirles que también, no sé, a veces nosotros hacemos planes y le ponemos una fecha, ¿cierto? Pero pasa cualquier cosa y ese plan no se concreta. Hace poquito una hermana de la iglesia me convidó a almorzar, me dijo: te invito a almorzar para que nos juntemos, no nos veíamos hace tiempo, para que hablemos, qué sé yo. Ah, qué rico, ya. Le pusimos una fecha, un día. Ella tuvo un inconveniente, se postergó. Después de eso, yo tuve inconveniente en 3 oportunidades. Así que recién a la 5ª vez nos pudimos juntar. Porque una vez se propone una cosa, uno pone una fecha y eso no se cumple, ¿cierto? Pero hay algo que en esta vida nosotros sí debemos tener claro, y eso va a llegar el día y eso se va a cumplir, y eso es el día en que nosotros vamos a partir de este mundo. Esa es una fecha que va a llegar sí o sí. Yo sé que es un poco fuerte el tema y Nati, sé lo que estás viviendo, sé que estás muy apenada por lo que está pasando, pero lamentablemente es así, o no sé si decir lamentablemente para los cristianos, pero ese día va a llegar el día en que nosotros debemos partir de este mundo. En Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir. Y eso nosotros lo sabemos, tenemos certeza plena de eso. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el lugar ni las circunstancias en que nosotros vamos a partir de este mundo. Nosotros nos podemos acostar en la noche y al otro día no sabemos si nos vamos a levantar. Muchas veces salimos de la casa sin saber si nosotros vamos a regresar. Qué importante entonces igual siempre estar a cuentas con el Señor, ¿cierto? Siempre pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos proteja, que nos guarde.
Incluso muchas veces los médicos se atreven a aventurar una fecha cuando hay alguien que está con una enfermedad terminal, ¿cierto? Y le dicen, usted va a vivir tanto tiempo, pero no le pueden decir, usted va a morir el día tanto a tal hora. Eso es imposible de que ellos lo sepan. Es más, yo conozco un caso muy cercano de un hermano de otra congregación que él estaba con un cáncer terminal y los doctores le dijeron, está usted desahuciado, o sea, no tiene ninguna esperanza de vida. Y resulta que él vivió 24 años más después de ese diagnóstico. Porque al único que le pertenece el saber eso, en las manos del único que está en nuestra vida, es del Señor. Amén. Amén. Pero frente a esto, frente al saber que nosotros vamos a partir un día, y no saber cuándo esto va a ser, lo único que sí debemos tener súper claro es que cuando partamos de este mundo o vamos a pasar a vida eterna o a muerte eterna. Amén. Y yo sé que suena un poquito fuerte, ¿cierto? Pero es así. Y o vamos a ir a gozo eterno con el Señor o a sufrimiento eterno con el diablo. Yo sé que ustedes son todos jóvenes y todos llenos de sueños, de proyectos, ¿cierto? De expectativas, de planes, tienen planes para sus vidas y está bien que lo hagan, está bien que lo hagan. De hecho, como humanos siempre nos estamos preparando para diferentes acontecimientos de nuestras vidas. Siempre estamos haciendo planes, siempre estamos proyectándonos hacia el futuro, en una carrera, en un matrimonio, si me voy a casar, si voy a tener hijos, si voy a hacer un viaje. Siempre estamos haciendo muchos planes. Y en todo esto siempre estamos invirtiendo también mucho tiempo, mucha dedicación, mucha energía. Nos preocupamos de que los detalles, o sea, que no se nos escape ningún detalle, porque ¿qué queremos en nuestros planes? Que todo salga perfecto, ¿cierto? ¿Es así o no? Amén, es así. Y yo digo, y nos preocupamos de la misma manera, con las mismas ganas y la misma energía para el día de nuestra muerte. ¿Se preocupan ustedes del día de su muerte? Uno como que no anda pensando en esas cosas, ¿cierto? Como que uno no se sienta así a conversar mucho acerca de esto. Incluso conozco gente que de repente dicen, pero cuando muera tal, y dije, no hablemos de eso mejor, ¿cierto? Porque es un tema que no nos gusta mucho. Pero esto yo lo quiero plantear o lo quiero llevar más allá de saber cuando yo me muera, a qué cementerio me van a ir a dejar o cómo va a ser el ataúd donde me van a poner o qué herencia le voy a dejar a mis seres amados. Saben que hay una mujer que murió en el año 2021 y ella dejó un listado de las personas que ella quería que fueran a su servicio fúnebre y con nombre y apellido, y era un grupo reducido y solamente esas personas podían estar allí, porque ella decía, si el resto estuvo siempre lejos de mi vida, que se sigan manteniendo lejos de mi vida ahora que yo he partido. O sea, ya lejos de mi muerte sería, ¿cierto? Y bueno, la pregunta entonces va dirigida a preguntar, ¿están ustedes preparados para la eternidad de su alma con Cristo o sin Cristo? Un día una persona llegó y yo entonces le pregunté, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, mal, parece que me llegó la hora. Y yo le digo, ¿y la hora de qué? Y me dice, la hora de morirme. Entonces me sorprendió en realidad la respuesta porque no me esperaba que me dijera eso. Y entonces pensé y le dije, ¿y estás preparado para morirte? Y yo les pregunto ahora a ustedes, ¿están preparados para ese día? ¿Para el día de su partida? La respuesta es sí o es no, no hay otra. No hay, no sé, a lo mejor no. ¿Es sí o es no? ¿Estoy preparado para ese día? Amén. O vida eterna o condenación eterna. ¿Vivo en obediencia o en desobediencia? ¿En santidad o en pecado? ¿En el espíritu o en la carne? ¿De quién es la decisión? Mía, ¿cierto? En mí está el poder decidir eso. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me preparo para ese día? En Gálatas 5, 16 y 17, no lo busquen, el apóstol Pablo nos exhorta acerca de esto y sabe que él nos dice que debemos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Así debemos nosotros andar. Pablo aclara también
los deseos de la carne, porque son totalmente contrarios a los deseos del espíritu. O somos espirituales o somos carnales. Amén. Una de las dos. Yo también fui joven hace harto tiempo atrás, y sé y entiendo que los jóvenes están expuestos, pero a muchas tentaciones. Es difícil, a veces, si uno está débil en el Señor, a veces es difícil decir no a algo por querer agradar, por querer formar parte de un grupo. Muchas veces se quieren probar algunas cosas que sabemos que riñen con el Señor y no es fácil. No es fácil para un joven a veces tomar algunas decisiones. Muchas veces incluso cuando uno es joven cree que se las sabe todas y ante, por ejemplo, el consejo de alguien que tiene más experiencia, nos atrevemos a decir, ay, no tiene idea de lo que está diciendo y yo voy a hacer lo que yo quiera porque a mí nadie me va a hacer tonto, a mí nadie me va a engañar, yo no me voy a equivocar y si yo entro en esto, yo voy a salir de esto cuando yo quiera. Amén. Muchas veces los jóvenes actúan de esa manera o cuando uno es joven actúa así. Nosotros sabemos que el diablo es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, él promueve todo lo que el mundo ofrece. ¿Ya? El diablo se encarga de eso. Los placeres, el sexo, vicios, pornografía, la fama, desenfreno, corrupción, violencia y muchas cosas más. Todas estas contrarias a Dios, contraria a la palabra del Señor, contraria a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. En Gálatas 5:19, eso lo voy a leer. Gálatas 5:19 al 21, voy a leer, dice, Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, si hay alguno de estos, aunque sea uno de estos pecados en mi vida, tengo que entender que no soy una candidata, cuando parta de este mundo, a heredar el reino de Dios. Amén. Yo sé que muchas veces minimizamos el pecado y sé que es así. Es que no es tan malo lo que hago, es que no lo hago siempre, es que el otro es más pecador que yo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Han escuchado algo así? Ay, si este pecado no es tan grave o con lo que hago no afecto a nadie. Se afectan a ustedes mismos. Uno cuando peca se afecta a uno mismo. A lo mejor mi pecado no alcanza a otro, a lo mejor no le va a hacer daño a otro, le va a ser indiferente a otro, pero ustedes mismos sí se están haciendo daño, ¿cierto? La palabra del Señor es tan clara en tantas cosas y dice que no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que, ¿quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como para reafirmar estos versículos, en Colosenses 3, voy a leer el 5 y el 6, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El 8 y el 9, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El 12 y el 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro.
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Se nos dice entonces lo que debemos sacar, que debemos despojarnos de ese viejo hombre. ¿Para qué? Para que podamos servir al Señor. Debemos entonces vestirnos, más abajo si ustedes siguen leyendo, vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Debemos empaparnos de la palabra del Señor. La palabra del Señor debe abundar en nuestra vida. También nos sugiere acá abajo que debemos cantar himnos y salmos espirituales. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a empapar, eso es lo que nos va a llenar, eso es lo que nos va a permitir estar en el Señor y así poder alejarnos del pecado. Entonces, ¿cómo vivo en santidad? ¿Cómo puedo lograrlo? Siendo perseverante y no inconstante. En este tiempo se ve mucho eso, ¿cierto? Empezamos así como con harto vuelo y en el camino nos vamos desinflando. Y eso es lamentable. También debemos mantenernos firmes en la fe, en comunión con el Señor. Esto es súper importante. El que no tenga comunión con el Señor difícilmente va a poder saber cuando está haciendo algo que al Señor no le agrada, porque no va a estar escuchando la voz del Espíritu Santo hablando a su vida, ¿cierto? Que es quien nos guía, quien nos amonesta, quien nos dice, no, no te vayas por ahí, sino que ándate por este lado porque por ahí no te conviene. Y obviamente nosotros debemos tener y mantener nuestros ojos puestos en Cristo. Amén. Cuando nosotros sutilmente empezamos a apartar nuestra mirada del Señor, comenzamos a postergarlo, comenzamos a desviarnos, como dice la palabra, nos empezamos a deslizar por el mundo cuando nuestros ojos se empiezan a apartar del Señor, cuando Cristo no es el centro de mi vida. Amén. Piensen ustedes que cuando alguien se ha apartado del Señor, no lo hizo de la noche a la mañana. No es que una noche se acostó y al otro día se levantó apartado. No es así, es de a poco, es sutil. Comienza probando una cosa, un pecado y lo tiene ahí y después unos días más vuelve a lo mismo y así de a poquito, muy de a poquito. Cuando ya la persona se llega a dar cuenta que está mal, ya está pero lejos, lejos del Señor. Y es que comienzo a orar poco, comienzo a leer poco la palabra del Señor, comienzo a congregarme poco. Yo sé que en este tiempo es como muy complicado lo de la congregación, ¿cierto? Porque no se puede venir a todos los cultos, porque tenemos que darle oportunidades a otros hermanos, ¿cierto? Pero muchas veces teniendo la posibilidad de venir, no lo hacemos. Muchas veces por ahí se nos presenta otro panorama y entonces preferimos escoger otra cosa a venir a la iglesia, a estar en comunión, en coinonía con los hermanos, a escuchar palabra acá. Yo sé que ahora uno escucha las grabaciones, ¿cierto? Pero no es lo mismo que estar acá, no es lo mismo que estar aquí con los hermanos compartiendo. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a orar poco, leo poco y me congrego poco? Me pongo en modo dieta espiritual. En el fondo es eso. Y esto, créanme que es fatal. De verdad que esto es fatal porque cuando yo me empiezo a apartar del Señor, me empiezo a debilitar. Mi comunión con el Señor se hace tan débil, pero tan débil, que ahí es cuando es fácil caer. Ahí es cuando es fácil, entonces, apartarnos del Señor. Una jovencita cristiana, bueno, que hoy es cristiana, ella decía que cuando estaba en el mundo, ella caminaba al lado del pecado. Pero ahora ella corre lo más lejos posible del pecado porque quiere solamente agradar al Señor. Amén. El camino que ustedes han elegido, chiquillos, no es un camino fácil, ¿ya? Nadie dice que ser cristiano, que servir al Señor es fácil. No es fácil, es difícil, ¿cierto? Pero sin duda esa es la mejor opción. Lo mejor que ustedes pueden haber escogido, el mejor regalo que ustedes pueden hacerse en su vida es servir al Señor. Amén. La única forma que tenemos de llegar al Padre un día es a través de Cristo, es sirviendo a Cristo, ¿cierto? Es viviendo en santidad para el Señor. Ya como para terminar, les quiero contar que hay en Timoteo, se le da 3 consejos a Timoteo precisamente de cómo hacer para mantenerse firme y fiel en el Señor. Y Pablo le dice que debe tener la actitud de un soldado.
Ustedes saben lo que es un soldado, ¿cierto? Todo el mundo sabe lo que es un soldado. Un soldado siempre se va a ver expuesto a estar lejos de su familia, muchas veces totalmente incomunicado. El soldado debe dejar su orgullo, porque debe someterse a las órdenes, no cuestionar las órdenes de sus superiores. Y debe estar dispuesto incluso a dar la vida en la batalla. Amén. Nosotros como soldados de Cristo también debemos estar dispuestos a pasar por dificultades. No crean que al servir al Señor no vamos a pasar por dificultades. Muchas veces la familia nos hace desaire, muchas veces los amigos dicen, no, tú eres canuto, tú piensas diferente a mí. Muchas veces nos vamos a sentir solos incluso, ¿cierto? Pero debemos entonces ser buenos soldados en Cristo. También debemos tener, así como Timoteo, la actitud de un atleta. Los atletas tienen un régimen de vida muy severo, muy estricto. Ellos deben sacrificarse, esforzarse, rendir al máximo, entrenarse. El objeto del atleta siempre será alcanzar la meta. Amén. Miren, Usain Bolt entrenaba duro durante 4 años. 4 años así, pero entrenando súper duro. ¿Para qué? Para correr apenas 9,58 segundos. O sea, la nada misma. Pero él se esforzaba 4 años. Trabajaba esos 4 años para después, ¿qué? Poder alcanzar la meta. Y fue siempre bueno para él, porque siempre lo logró. Y en tercer lugar, debemos tener la actitud de un labrador. Sabemos que el trabajo de un labrador es un trabajo duro, ¿cierto? De levantarse temprano, de sacrificarse, de trabajar mucho sacando malezas, levantarse temprano, escoger buenas semillas para después poder plantar, cuidar el riego de su plantación y plantar y cosechar en la época precisa, ¿cierto? No es llegar y plantar algo cuando no corresponde, porque si no, no va a haber ningún resultado de esa plantación. Resumiendo estas 3 cosas que les dije, el soldado debe pelear antes de que termine la batalla, si no, nunca va a haber la victoria. Perdón, el soldado que deja de pelear antes de que termine la batalla, nunca verá la victoria. Un atleta que deja de correr antes que termine la carrera, nunca va a ganar la carrera. El labrador que deja de trabajar antes de que la cosecha esté completa, nunca verá el fruto de su cosecha. A mí me gusta mucho la actitud de Pablo. Él dejó atrás todo su pasado, todo lo que él hizo, todo lo que él fue, toda su vida pasada quedó así hacia atrás y él no la miraba, él no miraba hacia atrás. ¿Hacia dónde miraba Pablo siempre? Hacia adelante. Él apuntaba al blanco, ¿cierto? Él decía, prosigo la meta, porque eso es lo que él quería, alcanzar esa meta que lo iba a llevar a Cristo. Amén. Yo no quiero asustarlos con este tema. Yo sé que es un tema delicado el pensar en la muerte y Daniela también lo mencionó. Nadie está libre de la muerte, ¿cierto? Pero debemos prepararnos entonces para ese día. Debemos estar preparados. Muchas veces, cuando alguien fallece, lo mandamos inmediatamente al cielo. Ay, si se fue con el Señor. O decimos a veces, o la gente dice, ahora tengo un angelito que me está cuidando. Y sabemos que eso no es así. Eso no es así, porque si una persona falleció en las circunstancias que haya sido, si se fue sin Cristo, no se va a la presencia del Señor. Amén. Entonces debemos considerarlo, debemos estar preparados. Por eso es tan importante también poder hablarle a los otros, hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos. La semana, hace como 15 días atrás, Dieguito estaba muy triste porque un chico de la carrera iban en un vehículo, chocaron y el joven murió. Y uno dice, pero tan joven, y es que es así, porque la muerte no se fija en la edad. No hay edad para la muerte, ¿cierto? Entonces, y vemos en las noticias, lamentablemente, hay muchas personas que han partido. Muchas personas que han partido, ya sea por la pandemia, ya sea por una enfermedad, un accidente, en fin, tantas cosas, ¿cierto? Entonces yo les decía, no quiero asustarlos, yo por el contrario quiero animarlos a ustedes como jóvenes a seguir adelante y al igual que Pablo, a apuntar a la meta que es Cristo Jesús. Sigan adelante, jóvenes, esfuércense, trabajen, pregúntenle al Señor, Señor,
¿Cómo está mi condición contigo, Señor? ¿Qué hay en mí que a ti no te agrade? ¿Qué es lo que aún yo debo sacar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo cambie? Escuchen el consejo también del pastor o de alguien que los corrija, de algún líder. Si ustedes están mal y son corregidos, sean así como ese soldado, ¿cierto? Que baja el orgullo para ser humilde y para poder recibir también la corrección que es tan importante en nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero yo quiero un día llegar a la presencia del Señor y poder escuchar su voz diciéndome: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero para mi vida y quiero transmitirles este pensamiento a ustedes y que también se preparen para ese día en que se van a encontrar con el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y vamos a orar. Amado Padre Celestial, le damos gracias en este tiempo. Gracias, Señor amado, por su palabra. Gracias por cada joven que está aquí en este lugar, Señor mío, y que ha podido escuchar, Señor, este mensaje. En el nombre de Jesús le rogamos que sea usted ayudándonos, Señor. Ayúdenos para ese día, Señor, que en esta vida, Señor amado, podamos prepararnos, que podamos ser constantes, que podamos estar firmes en usted, Señor amado, para que un día podamos llegar ante su presencia, Señor. Ayúdenos, Padre eterno del cielo, se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Ayúdenos también a transmitir esta palabra, Señor mío, a otros jóvenes, Señor amado, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que todos un día, Señor amado, podamos alcanzar salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.